Señor le bendiga a todos en esta mañana. Estamos alegres de estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén, amén. Dígale a su hermano, estoy alegre de estar en la casa del Señor. El que está a su lado, dígale, estoy alegre de estar en la casa del Señor. Amén. Es una bendición poder estar en este lugar y yo lo repito bastantes veces. Que es mejor estar aquí que en el mejor hospital de la ciudad de New York. Amen. Amen. Praise God. Estamos muy alegres de estar acá. Qué bendición. Saludamos a nuestra hermana de Colombia que nos visita. Una bendición tenerla con nosotros. Amen. Entonces lo que quiero hacer es leer dos textos y luego vamos a entrar a la predicación en el día de hoy con la ayuda del Señor a hacer un trabajo de excelencia para nuestro Señor Jesucristo. Entonces quisiera que vayan al libro de Proverbios en esta mañana. Ya estamos ahí y en nuestro boletín están los textos bíblicos. Y en el capítulo 10 de Proverbios, el versículo 4 y 5 son los dos textos hoy que quiero enfatizar, que leen de la siguiente manera. Dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y entraremos en la prédica en esta mañana titulada ¿Cómo mejorar nuestro carácter? ¿Cómo mejorar nuestro carácter? Amén. Padre Santo, Padre bueno, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana, oh Dios, y te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos toda la alabanza, oh Dios. Te damos gracias sobre todo por la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados, oh Dios. Gracias por que nos has salvado a través de tu Hijo amado Jesucristo, ese perfecto sacrificio en la cruz del Calvario, oh Dios. Y gracias, oh Dios, porque nos permite estar una vez más, Señor, reunidos en este lugar, en este santuario, Señor, no solo para adorarte, no solamente para cantar alabanzas a ti y saludarnos y confraternizar el uno al otro, oh Dios, sino también para escuchar tu palabra, oh Dios. En esta mañana, oh Dios, te imploro que tú me ilumines mientras predico, Señor. Ilumina mi mente, ilumina mi corazón para poder ser fiel a tu palabra, para no desviarnos y mantenernos fiel en el hilo de tu palabra. Habla a cada mente, habla a cada uno de nuestros corazones en el día de hoy, Señor, y fortalece nuestras vidas, que nuestras vidas reciban fortaleza hoy a través de tu palabra. A ti la gloria, a ti la honra, Señor, imploramos estas cosas en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Se pueden sentar. Amén. Esta mañana quiero hablar con ustedes bajo el título ¿Cómo mejorar nuestro carácter? ¿Cómo mejorar nuestro carácter? Y hay un escritor, un poeta, creo que era de Chile, si no me equivoco, se llamaba Pablo Neruda. No sé si era de Chile, luego me corrigen. Pero me gusta uno de los poemas que escribió Pablo Neruda, que se titula No culpes a nadie, no culpes a nadie. Es un poema que a mí me gusta escucharlo de vez en cuando o leerlo, mejor escucharlo, y me anima. Y dice lo siguiente, alguna de las líneas, dice: nunca te quejes de nadie ni de nada, porque fundamentalmente tú has hecho lo que has querido en tu vida. Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Y estoy citando este poema en esta mañana que, repito, para mí yo encuentro que es literatura útil, aunque no es literatura bíblica, pero es literatura útil. A veces nos hace pensar y puede dar alguna orientación saludable a nuestra vida. Y es un poema que enfatiza la responsabilidad del ser humano, cómo nosotros, como usted y yo, tenemos que tomar responsabilidad por
por nuestra propia vida, ya sea nuestras palabras, ya sea nuestra conducta, ya sea nuestras circunstancias. Incluso es un poema que nos ayuda a no solo tomar responsabilidad, pero no echarle la culpa a otras personas por las dificultades que tenemos en nuestras vidas. Estoy seguro que usted ha conocido a personas o incluso usted mismo tal vez ha caído en eso. Yo les confieso que yo también he caído en esa trampa o en ese hoyo de la autoconmiseración, y de eso vamos a hablar en un momento, donde yo también le he echado la culpa a otras personas por las dificultades y por las desdichas de mi propia vida, mi hermano. Sin embargo, y me quedo en este poema por un momento, que nos ayuda a recordarnos de que en sí no debemos de echarle la culpa a otras personas por nuestras circunstancias. Y hay una parte en el poema que dice lo siguiente: recuerda que cualquier momento es bueno para empezar y que ninguno es tan terrible para claudicar. En otras palabras, para pensar positivamente en cuanto a las circunstancias de nuestra vida. Y este poema, repito, aunque no sea bíblico, aunque no venga de la Biblia, creo que es literatura útil, que puede tal vez hacernos y causar pensamiento en nosotros para ayudarnos tal vez a hacer mejores decisiones en la vida. Creo que no es diría yo peligroso, incluso diría que hay algo saludable de las palabras de Pablo Neruda. Incluso son motivantes, nos pueden motivar a tomar responsabilidad por nuestra vida y ayudarnos a tener tal vez una mejor dirección. Pero repito, el punto es que debemos de cuidarnos de echarle la culpa a otras personas por las dificultades de nuestras vidas, mis hermanos, y la importancia, repito, de tomar responsabilidad por nuestras propias vidas. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras que vamos a mirar en el día de hoy, ese aspecto importante de tomar responsabilidad por nuestras propias vidas, mis hermanos. Incluso, sin duda, la vida traerá momentos difíciles a nosotros. No tengo que repetir eso demasiado porque seguramente en nuestra vida nos hemos enfrentado a circunstancias difíciles, a momentos que están o situaciones que están fuera de nuestro control. No sé si a usted le ha pasado que usted se ha encontrado en circunstancias o situaciones que están fuera de su control, ¿verdad? Sin embargo, sí hay cosas que nosotros podemos hacer, mi hermano. Hay áreas donde nosotros podemos concentrarnos y trabajar, mis hermanos. Y repito, perdone que estoy citando mucho a Pablo Neruda porque parece que me inspiró. Yo me inspiré por los proverbios para este mensaje, pero cuando me inspiré por los proverbios me vino el poema de Pablo Neruda a la mente. Y otra cosa que dice Pablo Neruda es que enfócate menos en tus problemas y más en tu trabajo, mi hermano. Enfócate menos en tus dificultades y más en tu trabajo, más en el quehacer, más en lo que está sobre su mesa. Incluso cito a otro autor que no es creyente tampoco, que se llamaba Stephen Covey, y Stephen Covey decía: concéntrate en aquellas cosas que puedes controlar y luego las cosas que no puedes controlar se resolverán por sí solas. Ahora, estos no son consejos perfectos, pero son consejos útiles, mis hermanos, y reitero que sí la vida nos presentará con situaciones y circunstancias fuera de nuestro control, pero eso no indica que nosotros, mis hermanos, vamos a echarle la culpa a otra persona o que no vamos a tomar responsabilidad por nuestras propias vidas, mis hermanos. Sí tendremos que darle cuentas a Dios por lo que hacemos con nuestra vida y cómo llevamos nuestra vida, mi hermano, y creo que por lo menos en el aspecto de la responsabilidad personal,
ese poema de Pablo Neruda y esas palabras de Stephen Covey, concéntrate en aquellos que sí puedes controlar en vez de preocuparte por aquello que no puedes controlar. Creo que esas dos palabras o esas ideas, mis hermanos, nos ayudan, nos van a ayudar, incluso vamos a ver esas ideas repercutadas dentro de las Escrituras en el día de hoy, mis hermanos, en cuanto a un mensaje como este sobre mejorar nuestro carácter, mis hermanos. Y yo creo que en este primer punto que vamos a tocar en esta mañana recuerda que usted es la suma de sus hábitos, mis hermanos. Usted es la suma de sus hábitos. Cuando hablamos de la idea de lo que es el carácter de la persona, muchas veces confundimos lo que es el carácter de la persona con la personalidad de la persona, o confundimos el carácter de la persona con el temperamento de la persona. Pero creo que en esta mañana, mientras miramos las Escrituras, y una esperanza que tengo es que podamos entender que nuestro carácter, mis hermanos, se forma por los hábitos que nosotros mantenemos en la vida. Voy a repetir esa parte. Nuestro carácter, mis hermanos, su carácter, mi carácter, se desarrolla y se forma a través de los hábitos que nosotros mantenemos en la vida, mis hermanos. Tal vez estoy acelerando un poco en esta mañana, pero usted y yo nunca seremos mejor que los hábitos que mantenemos en la vida, mis hermanos. Y creo que eso lo vamos a ver en las Escrituras en el día de hoy. Nunca seremos de mayor calidad de los hábitos que nosotros mantenemos en nuestra vida, y eso lo vamos a ver en un momento. Pero regresando a los textos que leímos en el día de hoy, si pueden observar su Biblia conmigo en esta mañana, mis hermanos, allí en Proverbios capítulo 10, versículo 4, que ya lo leí, pero lo releo, dice: la mano, escuche mi hermano, la mano negligente hace pobre, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el estio es hombre entendido, en otras palabras, en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega, en otras palabras, duerme cuando debe de estar trabajando, es hombre afrentoso o hombre de vergüenza, es hijo de vergüenza. Son las palabras del proverbista, mis hermanos. Y creo, mi hermano, que podemos decir con una medida de confianza de que esto tiene que ver con el carácter, mi hermano. Esto tiene que ver con el carácter. Dice: pobre es el que trabaja con mano negligente, mi hermano, mas la mano de los diligentes enriquece. Creo, mi hermano, que esto, aunque estos textos nos están hablando, ¿verdad?, sobre la importancia de lo que es el trabajo, la disciplina en el trabajo, la astucia en el trabajo, la seriedad en el trabajo, mi hermano, y habla de las consecuencias de aquel que es parsimonioso, aquel que es vago, mi hermano. Habla, ¿verdad?, de aquel que no tiene diligencia. Sin dudas, mis hermanos, estos textos se pueden correlacionar con lo que es el carácter de la persona, mi hermano. Voy a releer el versículo 5. Dice: el que recoge en verano es hijo sabio, el que duerme durante la siega es hijo de vergüenza, mi hermano. Así que creo que en esta mañana, mi hermano, puedo decirle, puedo enfatizar sobre la importancia de tener buenos hábitos. Aquí habla, mi hermano, de aquel que tiene la mano negligente, que tiene la tendencia de ser, perdone la palabra, la tendencia de ser vago, la tendencia de ser parsimonioso, la tendencia de ser lento para el trabajo. El texto dice que la mano del negligente lo hace pobre, mas la mano del diligente lo enriquece. Así que habla de la importancia de la diligencia. Y creo, mi hermano, que puedo usar este texto para decirle que es importante que nosotros desarrollemos buenos hábitos en nuestra vida. Buenos hábitos en nuestra vida, mi hermano.
Yo no sé a qué hora usted madruga todos los días, pero yo madrugo a las 5 de la mañana. Me imagino que hay otros acá que madrugan a esa hora todos los días, mis hermanos, para llegar al trabajo a cierta hora. Y eso requiere de buenos hábitos. ¿Están conmigo, mis hermanos? Eso requiere de buenos hábitos, mis hermanos. Y hay buenos resultados. Donde hay buenos hábitos, hay buenos resultados, mis hermanos. Y donde hay buenos hábitos, hay un buen carácter, mi hermano. Y este punto, mi hermano, en esta mañana, el primer punto es: recuerda que usted es la suma de sus hábitos. Voy a citarle, ¿verdad?, las palabras de un filósofo que todos lo conocemos, se llamaba Aristóteles, ¿verdad? Y Aristóteles hablaba de la excelencia en el ser humano. Uno de los temas del cual habló Aristóteles era el tema de la virtud en la vida, de la virtud, y hablaba y definía ciertas virtudes. Tener maestría de uno mismo, dominio de uno mismo. Según Aristóteles, eso era una virtud. Aristóteles también decía que tener, en inglés la palabra es courage, valentía. Eso era otra virtud, según Aristóteles, mis hermanos. Y Aristóteles llegó a un punto donde dijo que aún la excelencia es un hábito, mi hermano. Él dijo, la excelencia es el resultado de nuestros hábitos, enseñaba Aristóteles, mis hermanos. Y repito, es interesante su idea. Él decía que somos nuestros hábitos, el ser humano es sus hábitos, su conducta, ¿verdad? Los hábitos desarrollan el carácter, la esencia del ser humano, mi hermano. Y creo que puedo repetir, aunque Aristóteles se queda corto, ya mismo vamos a mirar algo que dice Pablo, que supera las ideas de Aristóteles, pero Aristóteles estaba en un rumbo o en una dirección importante cuando enseñó que el ser humano es el reflejo de sus hábitos, mis hermanos. Por tanto, cuando nosotros hablamos de un mensaje como este, cómo mejorar nuestro carácter, mi hermano, sin duda tenemos que comenzar con los hábitos que nosotros mantenemos, mis hermanos. Me gustaría que vayan conmigo a Primera de Corintios por un momento para ver lo que decía el apóstol Pablo, mi hermano. Él decía lo siguiente en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. El apóstol Pablo escribe lo siguiente, mi hermano. Mira lo que escribe Pablo, tan interesante. Mírenlo en su Biblia, mi hermano. Él dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Lo observan allí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Esas son las palabras del apóstol Pablo. Y mira qué interesante, mi hermano, yo me atrevo a decir, mi hermano, que estas palabras del apóstol Pablo implicaban la importancia de la disciplina en su vida personal, mi hermano. No sé si me están escuchando. Esto sin duda, mi hermano, implica de que Pablo entendió que yo tengo que tener disciplina en mi vida personal. Yo tengo que vivir la vida cristiana. Mi hermano, me regreso al tema de los hábitos. Yo tengo que cuidar mis hábitos en la vida cristiana. Yo no quiero tener malos hábitos en mi vida cristiana. Tengo que tener disciplina. Pablo dice que yo corro de esta manera, no como uno que no tiene meta, que no tiene propósito, que no tiene un enfoque en su vida, sino que yo peleo de esta forma, no como dando golpes al azar, al aire pretendiendo, sino que yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, mi hermano.
Por tanto, el apóstol Pablo entendía la importancia de esa disciplina personal, de un régimen espiritual en su vida. Tal parece que Pablo también entendía, mi hermano, que el carácter se desarrolla. El carácter cristiano se desarrolla a través de los hábitos que nosotros mantenemos, mi hermano. Es importante este tema, entenderlo, mi hermano, porque si hablamos como de este tema en cuanto a mejorar nuestro carácter, creo que en más de un lugar en las escrituras señalan, mis hermanos, el cuidado en la área de los hábitos, el cuidado en la área de la disciplina personal, mi hermano. Y mira lo que dice Pablo. Ahí en el versículo 27, él dice que hay un riesgo. Regresamos al libro de Proverbios que dice que la mano de la persona que no es diligente trae pobreza, trae ruina, mi hermano. Y creo que esa idea la podemos ligar con lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, hay un peligro cuando nosotros vivimos indisciplinadamente, cuando nosotros vivimos de una forma que no nos interesa la calidad del carácter que tenemos delante del Señor. Pablo dice, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descualificado, mi hermano. Así que es importante esta idea. Pero mira qué excelente, mira qué tremendo, mi hermano. Yo regreso, ¿verdad? Estoy citando a los filósofos seculares, a los pensadores seculares. Y por más excelente que haya sido los pensamientos y las ideas de los filósofos seculares, de los pensadores seculares, ellos se quedan cortos a las verdades que nosotros encontramos dentro de la palabra del Señor, mi hermano. Se quedan cortos. Aunque tienen una estatura impresionante, con todo y eso se han quedado cortos, mi hermano, con respecto a las verdades que encontramos en la palabra de Dios, en la revelación escrita de Dios, mis hermanos. Vayamos al libro de Romanos por un momento. Sigan conmigo en esta mañana. Tengan paciencia conmigo, mis hermanos, en esta mañana, mientras observamos las escrituras. Y repito, este tema en esta mañana, mi hermano, es cómo mejorar nuestro carácter. Cómo mejorar nuestro carácter, mi hermano. Nosotros no podemos tomar esa actitud. Perdona que yo le exprese de esta manera, que yo le hable de esta manera. Bueno, yo soy así, yo nací así. Mi hermano, la Biblia nos exhorta a tomar responsabilidad por nuestro carácter. Hay otros que dicen, mis hermanos, una expresión puertorriqueña que dice, yo soy tan franco como feo. No, mi hermano, no podemos ser así. Eso, mi hermano, usted tiene que tomar responsabilidad por su conducta. Usted tiene que tomar responsabilidad por sus palabras. Usted tiene que tomar responsabilidad por sus pensamientos. Usted tiene que tomar responsabilidad por ese carácter que usted tiene, mi hermano. No estamos hablando, repito, de personalidad. No estamos hablando de temperamento. La personalidad que usted tiene es un regalo de Dios, mi hermano. Esa personalidad usted no la tiene que cambiar, pero sí el carácter es lo que Dios está observando, mi hermano. Me voy más lejos, es el carácter que Dios premia, mi hermano. Dios nunca va a premiar mi talento. Dios nunca me va a dar un galardón porque yo tenía tremendo talento. Hermano, el talento me lo ha dado el Señor, mi hermano. El talento se lo ha dado el Señor, mi hermano. El Señor tampoco te va a dar gracia o favor en base a tu personalidad. Esa personalidad que usted tiene, Dios se la regaló, y esa personalidad que usted tiene es de bendición a su vida y a los demás, mis hermanos. Pero es en la área del carácter donde tenemos que trabajar, mis hermanos. Es en esa área de nuestro carácter, en el interior, mi hermano. Y en este punto nosotros somos la suma de nuestros hábitos, mis hermanos. Pero si vamos al libro de Romanos por un momento, al capítulo 7 de Romanos, versículo 8. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Capítulo 7 del libro de Romanos, versículo 8, mis hermanos. Y mira qué excelente, mira qué tremendo, mi hermano, en el capítulo 7 de Romanos, versículo 8. Mira lo que dice el texto. Y ya mismo vamos a desmenuzarlo un poco
Lo vamos a desmenuzar y con la ayuda del Señor llegar con la esperanza llegar a ciertas verdades que pueden cambiar y transformar nuestras vidas. Dice, pero el pecado aprovechándose. Este es Pablo haciendo un análisis introspectivo, mis hermanos, haciendo un análisis de quién él era, haciendo un análisis de quién era en esencia, mis hermanos. Él dice, pero el pecado aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Pablo está reconociendo, mi hermano, la existencia, la presencia del pecado en él. Él está dándose cuenta, caramba, yo tengo una lucha interior. Yo tengo flojera, tengo debilidades en mi carácter, y ya mismo vamos a llegar a un punto que creo que es importante, que nos va a ayudar y puede darnos victoria en esta lucha del interior, mi hermano. Yo creo que reconocemos y confesamos que esa lucha con el carácter es una de las luchas más fuertes. Pablo usaba la ilustración de un boxeador, ¿verdad? De alguien que pelea, pero sin embargo él estaba peleando no con alguien exterior a su persona, sino con él mismo, con el hombre del interior. Con esa personalidad, con ese carácter, ¿verdad? Pablo lo describe como una lucha, mi hermano. Y aquí Pablo está dándose cuenta en este autoanálisis que el pecado mora en su persona, mis hermanos, que el pecado está presente en su persona. Y miremos lo que dice el versículo 15 de este mismo capítulo 7 de Romanos. ¿Cuántos todavía están conmigo? Aquí en el versículo 15, mira lo que dice Pablo, mis hermanos, en este dilema interior que él tiene, en esta lucha interior que él tiene, en esta batalla interior que él tiene. Él dice lo siguiente, síganme por favor en la Biblia. Él dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, vamos a leer hasta el 21, y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no está presente. Pues no hago el bien que yo deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Así que Pablo, repito, hace un análisis de sí mismo. Él se da cuenta, caramba, hay una fuerza en el interior que yo no la puedo vencer, que me lleva a hacer lo malo. Yo amo la ley de Dios, incluso amo a Dios, quiero obedecer, pero hay otra fuerza dentro de mí que me lleva a contradecir la ley de Dios, a transgredir la ley de Dios, a cruzar la raya de la ética y pasar hacia la desobediencia. Y me encuentro practicando el pecado sin querer, mi hermano. Eso era la descripción del apóstol Pablo. Eso era la experiencia personal del apóstol Pablo. Él habla en este capítulo de su lucha interior, mi hermano. Y yo creo que es muy obvio en esta mañana, es muy aparente para nosotros que si el apóstol Pablo tuvo sus luchas en su interior, entonces Edgar Vera tiene sus luchas en el interior, mi hermano. Y si Pablo tuvo esa lucha en su interior, mi hermano, yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que ser transparentes. Estamos delante del Señor, no podemos negar que nosotros también experimentamos esa misma lucha en el interior, mi hermano. Y yo no sé si pueden decir un amén, aunque sea bien bajito.
Todos tenemos esa lucha, esa batalla en el interior. Entonces, al escuchar un mensaje como este, un sermón como este, sobre el cambiar de mi carácter, sobre la importancia de mantener hábitos saludables en mi vida, porque yo sé que son mis hábitos que le van a dar formación a mi carácter, y si yo tengo malos hábitos en mi vida, mis hermanos, entonces es imposible que mi vida sea de agrado y de delicia al Señor, mi hermano. Tengo que comenzar por algún lugar. Sin embargo, si yo tengo esta lucha en el interior, y tal parece que esa era la lucha del apóstol Pablo, si tenía esa lucha en el interior, si nosotros tenemos esa lucha en el interior, entonces ¿cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? Por eso les puedo decir que por más interesante que fuesen las palabras de Aristóteles, él se quedó corto, mi hermano. Él decía que la excelencia son los hábitos. Él hablaba del alcanzar de las virtudes a través de los buenos hábitos. Y tenía una excelente idea, pero de lo que no se percató Aristóteles es que el pecado mora en el ser humano, y el ser humano sin Jesucristo es un ser miserable, mi hermano. Perdona que yo lo exprese de esa forma, mi hermano. El ser humano sin el auxilio del Señor Jesucristo. Ese poema tan lindo y tan inspirador de Pablo Neruda se queda corto, mi hermano. Él dice: el éxito de los hombres suscita de las cenizas de sus fracasos. Y qué lindo suena eso. Wow, me motiva a comenzar de nuevo, excelente. Pero el punto es que sin Jesucristo será imposible cambiar el carácter que nosotros tenemos, mis hermanos. Sin la presencia de Jesús en nuestra vida, mi hermano, estamos a la merced del viento, mi hermano. Sin la presencia y sin la obra, ya mismo vamos a mirar, sin la obra del Espíritu Santo en nosotros, mi hermano, nosotros somos unos fracasados. Pero con esto no quiere decir que no tomamos responsabilidad por nuestro carácter, mi hermano. Con esto no queremos decir que hacemos caso omiso a la responsabilidad que tenemos que tomar de cooperar con lo que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos. No sé si usted está conmigo en esta mañana. Usted y yo estoy hablando honesto, transparente, mi hermano, sin ningún tapuje. Aquí no hay nada opaco. Estoy tratando de ser lo más transparente posible, mis hermanos. Usted y yo y usted, tenemos que cooperar con lo que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos. Para que ese cambio de carácter suceda, para que ese cambio en nuestro carácter, para que nuestros hábitos, aquellos hábitos malos, sean quebrantados en nuestras vidas, tenemos que cooperar con lo que Dios está haciendo en nosotros, mis hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Tenemos que cooperar, yo tengo que cooperar con las directrices de Dios en mi vida para vivir correctamente delante de Dios, mi hermano. Para que ese cambio en mi carácter ocurra, para que ese cambio en mis hábitos ocurran. Yo soy la suma de mis hábitos, pero si yo no entrego mi vida a Jesús, esos mismos hábitos me van a destruir, mi hermano. ¿Estamos juntos en esta mañana? Vamos a dos textos más donde el apóstol Pablo toca esta idea. En Romanos capítulo 8, versículo 11, el 10 y el 11. Romanos 8, un capítulo hacia la derecha, versículo 10 y 11, que lee de esta manera, dice lo siguiente: síganme, busquen en su Biblia. Pablo dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros.
Y hay mucho aquí que podemos desempacar, no vamos a desempacar demasiado, pero un punto que resalta en estos dos textos es la verdad de que el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente, mi hermano. Es la verdad de que hay un depósito de la persona del Espíritu Santo dentro de usted, y eso ocurrió instantemente en el momento en que usted le entregó su vida al Señor Jesucristo. En el instante que usted nació de nuevo, que algo lo impulsó para que usted recibiera a Jesucristo, que usted se dio de cuenta de su necesidad, de que Jesucristo reinara en su vida, de que Jesucristo reinara en su corazón. Nosotros no quedamos abandonados, sino que la presencia del Espíritu Santo vive dentro de nosotros, mis hermanos. Qué increíble sería si el Señor nos salvara y el Señor nos dice por su palabra o la revelación de Dios nos indica: te estoy dando la salvación, pero lo demás depende de ti. Lo demás en tu vida, el cambio personal, todo depende de ti. Óigame, mi hermano, eso, perdone que yo exprese de esta manera, mi hermano, pero parece que eso carece, esa idea carece, mi hermano, porque es imposible que el Señor me abandone. Yo lo necesito a Él para vivir la vida cristiana. Con mis propias fuerzas, con mis propias habilidades, hermano, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, no importa lo moral que usted aparente, es imposible agradar a Dios sin la morada del Espíritu Santo en nuestras personas, mis hermanos. Sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es imposible vivir de un modo que agrada a Dios. Incluso es esa presencia y la persona del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos, que nos ayuda en el aspecto de la santidad personal. ¿Cuántos están conmigo, mis hermanos? Él nos ayuda a vivir una vida santa. Él es el que mora en nosotros y nos da la fuerza para decirle que no al pecado, mi hermano. Cuando uno se está acercando al pecado y uno quiere como que decir y brotar con unas palabras desagradables, es el Espíritu Santo que dice: cállate. ¿Están conmigo, mis hermanos? Cuando uno está por mirar algo en las redes, que hoy es el Espíritu Santo que viene y dice: mira, deja ese celular y échalo en el zafacón ahorita mismo porque está en áreas peligrosas. Es el Espíritu Santo que nos da esas directrices y nos ayuda diariamente en esa área de lo que es la santificación. Y yo me iría un poco más lejos y yo diría que Él nos ayuda también en la formación de nuestro carácter para que podamos vivir una vida que agrada a Dios, mis hermanos. Creo que el Espíritu Santo nos ayuda en esta área de nuestro carácter, mi hermano, y hablando en un sermón de lo que es cambiar, el cambio de nuestro carácter, mi hermano, no podemos olvidar que somos la suma de nuestros hábitos, mis hermanos, y es el Señor, Él es el único que puede ayudarnos a tener victoria, mi hermano, y quebrantar aquellos hábitos, aquella fortaleza de conducta incorrecta en nosotros, aquellas fortalezas de pensamiento incorrecto en nosotros, aquella fortaleza de palabras incorrectas en nosotros. Es solamente a través de la persona de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo en nosotros, santificándonos cada día más, que podemos tener victoria y acercarnos a un carácter que agrada a Dios, mi hermano. Acercarnos a ese carácter que agrada más a Dios diariamente. Voy a leer un versículo más de Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19, mis hermanos, porque mira lo que decía Pablo a la iglesia de los Gálatas. Y creo, mi hermano, que esto se aplicaría a mi vida y a su vida por igual, mis hermanos. En Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en el versículo 19. Mis hermanos, si no se me extravía el texto, dice Pablo lo siguiente. Pablo como líder espiritual, Pablo con ese corazón de pastor, un corazón que amaba a estas iglesias de los Gálatas, ¿verdad? Interesantemente, Gálatas no era una iglesia, sino que Gálatas era una región, la región de Galacia.
Y Pablo, esta carta es una carta escrita a las iglesias que pertenecían a esa región. No es como la carta a los corintios, no es como la carta a los romanos, no es como la carta a los tesalonicenses, sino, mi hermano, que Pablo le escribía a las iglesias que estaban en esa región de Galacia. Y él le decía, están conmigo en el versículo 19, mi hermano. Él decía, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, mis hermanos. Y ese era el anhelo de Pablo, ver el carácter de Jesucristo formado en los cristianos de Galacia, mi hermano, y creo que eso es el anhelo de Dios también para nosotros, ver la imagen de Cristo, el carácter de Cristo formados en nosotros, mi hermano. Ahora, brincando al segundo punto en esta mañana, mis hermanos, y yo les prometo que los segundos puntos y el tercer punto, el segundo punto va a ser más corto que el primero y el tercer punto será más corto que el segundo. ¿Cuántos dicen amén? Y la conclusión será súper corta. Y el café no se va a enfriar, se lo prometo. Mi hermano, pero en este segundo punto ya hemos hablado sobre nuestros hábitos, hemos hablado de la importancia de cooperar con lo que Dios está haciendo en nosotros, o resistimos o cooperamos, diariamente resistimos o cooperamos. Óigame, mi hermano, que cooperemos. ¿Cuántos dicen amén? Con lo que Dios está haciendo en nosotros. Y este segundo punto es, sea una persona capaz de ser enseñada. Si estamos hablando en un tema como este, el título, cómo mejorar nuestro carácter, cómo yo voy a mejorar mi carácter, pues tengo que aprender a ser una persona capaz de ser enseñada, mi hermano. Tengo que ser humilde lo suficiente como para recibir enseñanza, como para recibir corrección, mi hermano, en la vida. Yo no puedo pretender de que yo estoy más allá de la corrección, más allá de la enseñanza. Óigame, mi hermano, qué jactancia sería si entramos a la idea que nos creemos que lo sabemos todo y que ya nadie tiene que enseñarnos nada, mi hermano. Ese es el último día. Yo creo, mi hermano, sería el último día. Mi hermano, no queremos ni llegar a pensar de ese modo, mi hermano. Siempre tenemos que tener la habilidad, la capacidad de ser enseñado, y creo que el libro de Proverbios nos enseña este principio. Es un principio que observamos dentro del libro de los Proverbios, mis hermanos. Y hay un texto, ¿verdad? Proverbios capítulo 10, donde nosotros iniciamos el versículo 8. Dice lo siguiente, mi hermano. Manténgase conmigo, o escuchen lo que dicen los textos bíblicos, o mejor, si puede, búscalo en su dispositivo, en su Biblia de papel. Dice lo siguiente el escritor aquí. Dice, el sabio de corazón aceptará mandamientos. Y yo puedo leer la mitad del versículo, leeré la segunda mitad. Dice, mas el necio charlatán será derribado. Pero me mantengo en la primera mitad de este texto. Dice, el sabio de corazón aceptará mandamientos, mis hermanos. Y yo quiero tomar una pausa aquí entre paréntesis, y estoy haciendo lo mejor posible para no predicar largo. Óigame, mi hermano, cuando usted venga a escucharme a predicar, tiene que sacar tiempo. Las cosas que tiene planeada, planifíquela para la tarde, no sé. Pero quiero que esto se comunique. Estoy haciendo lo mejor que pueda para que esto se quede en nuestros corazones, en nuestras vidas, que nos enamoremos con la palabra de Dios, que apreciemos, que atesoremos la palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 10 es interesante, no lo vamos a leer ahorita mismo, pero aquí en el capítulo 10 de Proverbios se le atribuye, en el primer versículo se le atribuye estos escritos específicamente a Salomón. Se observa que el libro de Proverbios comienza atribuyéndole el libro entero a Salomón, pero acá como más específicamente
estos textos, aquí se comienza a enfatizar, mira, esto es Salomón, esto es el pensamiento de Salomón. Mira cómo él escribe, estos son sus proverbios. Y lo que nosotros vamos a encontrar dentro de los proverbios a esta altura son unos paralelismos. No se pierdan, mis hermanos, manténganse conmigo. Vemos unos paralelismos dentro de los proverbios. A partir de aquí lo comenzamos a ver aún más, y es interesante porque trae la idea. Estos son algunos de los paralelismos que encontramos dentro del libro de Proverbios a partir del capítulo 10, el hijo sabio y el hijo necio. ¿Están entendiendo? El hijo sabio y el hijo necio es un paralelismo, una cosa contrastada puesto al lado de la otra. La maldad y la justicia, síganme mi hermano, estos son los paralelismos, la vagancia y la diligencia, el que cosecha y el que duerme. Y así sucesivamente dentro del libro de Proverbios, cuando uno comienza a leer cada versículo, hay un contraste, una comparación, un paralelismo. Pudiéramos decir que en cierto modo el texto o los textos están diciendo esto sí y esto no. Esto sí y esto no. El hijo diligente sí, el hijo vago no. Aquel que es justo y aquel que es malvado no. Y así sucesivamente. Y estos versículos se prestan para el desarrollo del carácter del ser humano. Y uno de los puntos, uno de los valores que se enfatiza aquí en el versículo 8 es esta verdad de que tenemos que ser personas capaces de ser enseñadas. Yo no sé si enseñable es una palabra, pero tenemos que ser capaces de ser enseñados. El versículo 8 dice: el sabio de corazón aceptará mandamientos, mis hermanos. Y si miramos, seguimos mirando algunos otros textos acá que siguen enfatizando esta verdad de que sí tenemos que ser personas capaces de ser enseñadas, si es que vamos a cambiar nuestro carácter, si es que vamos a elevar la calidad de persona que somos delante de Dios. Tenemos que aprender a ser personas enseñables, mis hermanos. Mira lo que dice el versículo 14. Mis hermanos, el versículo 14 dice: los sabios, ¿están conmigo todavía? Digan amén. Los sabios atesoran conocimiento. Y aquí vemos el paralelismo del cual hablábamos. Pero la boca del necio es ruina cercana, es calamidad cercana. En otras palabras, esto sí, ser una persona sabia, ser una persona capaz de ser enseñada, atesore el conocimiento. Nunca estamos demasiado de viejos para aprender algo nuevo, mi hermano. Nunca hemos estado en los caminos del Señor por tantos años de que no podemos mejorar nuestro caminar con Dios, mi hermano, y acercarnos más al Señor, mi hermano. O que yo llevo 30 años en la iglesia. Usted lleva 30 años en la iglesia, gloria a Dios, y todavía es un estudiante de la palabra y todavía hay cosas que Dios puede cambiar en usted. Y el carácter de Jesucristo puede reflejarse aún más y brillar más en usted. Ninguno de nosotros nos hemos graduado, nos graduaremos cuando nuestros talones pisen el umbral del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nuestros talones, ay, gloria a Dios, estoy por, ay, gloria. Y si queda una pata afuera todavía, hay tiempo para cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Hay tiempo para cambiar. Hay tiempo para crecer. Todavía hay oportunidad de aprender algo nuevo para agradar a Jesucristo mejor y más, mis hermanos. Si vamos a cambiar el carácter, repito, estoy dándole a este clavo bastante. Seamos personas capaces de ser enseñadas. Se ve de nuevo esta idea en el versículo 17 del capítulo 10. Por senda de vida, léanlo conmigo, por senda de vida va el que guarda la instrucción. Y el paralelismo, el contraste
Repetimos que vemos muchos paralelismos, contrastes, esto sí, esto no. Dentro del libro de Proverbios dice, mas el que abandona la reprensión, el que no quiere aprender. Mi mamá diría cabeciduro. El que no quiere aprender, mi hermano, el que no recibe la reprensión, se extravía, mi hermano. Y esto es un punto importante que nosotros debemos de mantener en nuestros corazones. Hay un gran peligro, un riesgo. Vaya conmigo a Salmo capítulo 81. Salmos 81 por un momento, mi hermano, y miremos solamente el versículo 11 y 12 de Salmo 81, porque también hay amonestación para nosotros allí, mi hermano, con respecto a ser una persona dócil, capaz de ser enseñada. Mira las palabras del Señor. El salmista dice que el Señor habló de esta forma, de esta manera. Dice, pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me obedeció. Dios quiera que eso no sea la realidad nuestra. Por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas. Quieren andar en sus propias curiosidades. Quieren experimentar los caminos peligrosos. Pues entonces también vivirán y experimentarán las consecuencias de esos caminos peligrosos. Y vamos a cambiar en el carácter, mis hermanos. Tenemos que ser personas enseñables, capaces de ser enseñadas, mis hermanos. Algo demasiado importante. Brinquemos al próximo punto. Estoy eliminando algunos versículos bíblicos porque creo que ya hemos alcanzado la idea de ser una persona capaz de ser enseñada. Yo no he crecido lo suficiente como para no tener la habilidad de aprender algo nuevo. Sí, Señor, enséñame. Si hay algo incorrecto en mí, decía el mismo salmista, muéstramelo, Señor. Revela, Señor, si hay algo en mí que tiene que cambiar. Quiero ser una persona enseñable. Quiero crecer en mi carácter. Tener un carácter de agrado a ti, Señor. Y esta última punto de este sermón en esta mañana, el último punto, mi hermano, es cuídese de las palabras innecesarias. Qué interesante, ¿no? Es también las tres ideas. Somos la suma de nuestros hábitos. La segunda, sigamos siendo capaces de aprender cada día. Yo, Señor, aunque sea difícil, enséñame lo que me tienes que enseñar para que mi vida te agrade, Señor. Señor, aunque sea duro, aunque yo prefiero pasar 5 minutos de vergüenza que 5 años de error. Señor, enséñame. ¿Cuántos dicen amén? Prefiero, Señor, que me siente avergonzado. Prefiero tener que pasar una disciplina por un corto plazo de tiempo que vivir una vida entera apartada de ti. Enséñame, Señor. Eso debe de ser, creo yo, nuestra actitud, mi hermano. Lo que el Señor anhela ver en nosotros es un corazón enseñable, capaz de aprender más y acercarse más a Él. Cuídese de las palabras innecesarias, mis hermanos. Aquí en el versículo 8 que ya hemos leído en Proverbios capítulo 10, mi hermano, que dice lo siguiente, Proverbios capítulo 10, versículo 8, mi hermano, que habla y dice lo siguiente, dice en la segunda parte, en el otro lado del paralelismo, en el otro lado de la moneda, ya hablamos de una parte de la moneda, la otra cara de la moneda. Qué triste que ya no se va a manufacturar el penny. El 1 centavo ya no lo van a manufacturar. Digo eso con la esperanza de que tal vez nos acordemos de los paralelismos. Mis hermanos, dice el charlatán, el loco de labios. Hay otra versión que dice el loco de labios caerá, mi hermano. Creo que vale la pena releer esa parte. El sabio de corazón acepta mandamiento, mas el necio charlatán está o será derribado. El texto dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el loco de labios, el que dispara sin pensar, el que no refrena su lengua, el que no refrena las cosas que dice. Mi hermano, voy a regresar a lo que decía uno de los filósofos, que el Señor me ayude a terminar esto rápido, y esto se le atribuye a Sócrates. Él decía que si vamos a hablar, debemos de pensar en 3 cosas.
con el uso de nuestras palabras. Y yo repito, esto solamente es literatura útil, no es inspirada, pero es literatura útil que nos puede ayudar a reflexionar. Él decía, cuando vamos a hablar, midamos nuestras palabras a ver si son verdad. Número uno, ¿es verdad lo que usted va a decir? Número dos, ¿es necesario lo que usted va a hablar? ¿Será necesario? Es una verdad, mi hermano. Lo que usted está por decir es una verdad, pero es necesaria decirlo. Oiga, mi hermano, yo creo que tenemos que pensar. El hecho de que algo sea verdad no necesariamente quiere decir que lo debes de decir. Yo creo que aquí debemos de usar del juicio y de la sabiduría que Dios nos da para hablar sazonadamente. Hay otros textos en la Biblia que nos exhorta a hablar sazonadamente y hablar con gracia, no hablar mentira, ni lisonjear. No estamos hablando de lisonjear, ni de hablar mentira, pero sí estamos hablando de hablar con gracia y de manera sazonada que agrada a Dios, mis hermanos. Y si vamos a mejorar el carácter, este punto, repito, cuídese de las palabras innecesarias. El tercer punto que decía Sócrates, esto se le atribuye a él. Él decía, no solamente que sea verdad, no solamente que sea necesario, pero será bondadoso lo que vas a decir. Será bondadoso lo que vas a decir. Y esas eran las ideas que traía a la mesa Sócrates. Y Chuck Swindoll decía lo siguiente. A mí me encanta Chuck Swindoll, he aprendido bastante de él. Pero Chuck Swindoll decía, si alguien viene a ti con un chisme, aunque ese chisme sea verdad, Chuck Swindoll decía, pregúntele si está dispuesto a decir lo mismo si esa persona estuviese presente. ¿Cuántos están conmigo? Así que nos debemos de cuidar de las palabras innecesarias. Creo que si nos quedamos aquí en Proverbios capítulo 10 hay dos textos más que nos ayudan con respecto a esta verdad, mi hermano. Dice el versículo 11 de Proverbios 10, dice, fuente de vida es la boca del justo. Y el paralelismo, la otra cara de la moneda, pero la boca de los impíos encubre violencia. Pero la boca del justo es como una fuente, dice, de vida. Palabras que traen bendición, palabras que traen ánimo, mi hermano. Yo no creo que las palabras pueden crear realidades. Yo no creo eso. Yo creo que eso no. Confesar que este año el Señor me va a dar un carro nuevo. Yo no creo en nada de eso, mi hermano. Yo no creo en eso. Este será mi año de éxito. Dios me va a bendecir. Voy a tener plata como loco en el banco. No, mi hermano. Yo no creo que nuestras palabras pueden crear realidades. Yo no creo eso, mi hermano, pero sí las palabras crean una atmósfera mental, mi hermano. No nos olvidemos de eso. Usted hoy estaba, yo no sé si hoy estaba lloviendo, pero cuando llueve nosotros estamos en un clima ambiental. Cuando está frío, cuando llueve o cae nieve. Y hay un ambiente en el cual nosotros tenemos que desempeñarnos. Nuestras palabras crean un ambiente. ¿Cómo está la estación del tiempo mental? No sé si me están entendiendo, mis hermanos. Pero en las noticias uno sabe cómo va a estar la semana. Va a estar a 70 la altura y a 55 el bajo. Wow, va a llover el miércoles, el paraguas el miércoles para el trabajo. Y ustedes están entendiendo, el estado del tiempo mental nuestro se crea a través de nuestras palabras. Y nosotros funcionamos mentalmente dentro de esa atmósfera que nosotros creamos dentro de nuestra mente. Incluso podemos crear un ambiente de temor y no de fe, aún con nuestras propias palabras. Aunque no creo que nuestras palabras pueden crear realidades absolutas, sí hacen un ambiente. Vamos a Proverbios capítulo 10, 19, casi estamos terminando, le prometo. Óigame, mi hermano, dice, en las muchas palabras, mira lo que dice Salomón acá, en las muchas palabras, la transgresión es inevitable. Hay conversaciones que deben de durar 3 minutos nada más. Hay otras conversaciones que deben de durar 30 segundos nada más. Mas el que refrena sus labios es prudente.
Si queremos mejorar nuestro carácter, mi hermano, hay tantos otros textos que yo pudiese traer en esta mañana, pero creo que he dicho suficiente. Cuídese de las palabras innecesarias. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 12, versículo 35, decía que nuestras palabras son un reflejo de quienes somos. El buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, y el hombre de malos frutos saca lo malo de su corazón. Nuestras palabras son un reflejo de quienes somos, mis hermanos. Tal vez es una área de nuestra vida en la cual tenemos que trabajar para mejorar el carácter que el Señor nos ha dado, mis hermanos. Pablo decía, mis hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículo 16, que nuestras palabras deben de ser provechosas. Deben de ser provechosas. Deben de ser palabras que ayudan a su hermano. Nuestras palabras deben de ser, tal vez esto es la ilustración que nos ayude. Nuestras palabras deben de ser como sogas de la cual otras personas se pueden agarrar, que sean útiles. Wow, esas palabras del hermano Daniel me ayudaron en esta semana. Y lo que me dijo Juan me ayudó. Pero lo que me dijo, no había soga para agarrarme. Pero gracias a Dios que el Señor pone gente a nuestro alrededor, que nuestras palabras, decía Pablo, sean provechosas. En Colosenses 4:6 le dice a la iglesia que nuestras palabras sean sazonadas. Mis hermanos, Santiago, el medio hermano de Jesús, en el capítulo 3, versículo 5, dice que nuestras palabras son tan peligrosas que pueden causar un incendio, mi hermano. Él dice que con un timón pequeño, una nave enorme seguía nuestras palabras, mis hermanos. Tenemos que cuidarnos de las palabras innecesarias, mis hermanos. Y aquí voy a dejar este mensaje y le voy a dar tarea. Lea en su casa 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8, para que usted vea que sí tenemos que tomar responsabilidad por nuestro carácter. Aquí, mi hermano, no hemos enseñado de que usted se puede salvar a sí mismo, que usted puede alcanzar una perfección de santidad en la vida solo. Aquí no estamos hablando de tampoco estamos hablando de la autosuperación. Aquí no estamos hablando de la palabra de Dios, de la Biblia, mi hermano. Y sí tenemos que tomar responsabilidad por la persona que somos delante de Dios, mi hermano. Reiteramos lo que dijimos en el principio. Su personalidad es maravillosa, tal y como usted es. Dios lo creó así, con ese temperamento que usted tiene, amistoso, saludas a todo el mundo, pero no te acuerdas el nombre de nadie. Pero esa es la personalidad que Dios le ha dado a usted. Tienes una tremenda dinámica. Cuando algo se tiene que hacer en la iglesia, usted es el primero que levanta la mano para trabajar. Pero eres una persona impaciente con los demás. Viene otra gente para ayudarle. Así no es que se hace así. Y eso es parte de su personalidad, mi hermano. Hay otros que son súper parsimoniosos y qué sé yo, no le gustan el cambio, se sientan en el mismo lugar todo el tiempo, pero son gente muy fieles. Pero dígale al hermano, queremos cambiar algunas cosas en la iglesia. ¿Cambiar qué? Y esa es la personalidad que el Señor le ha dado. Pero nuestra personalidad es de bendición, pero nuestro carácter es lo que el Señor quiere trabajar y cambiar en nosotros, para formar, como decía Pablo, capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, la imagen de Jesucristo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por lo que hemos aprendido en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu maravillosa palabra eterna. Señor, la única esperanza que tenemos es tu palabra. Gracias por tu palabra. En ella tenemos una increíble esperanza, porque en ellas te vemos a ti, Jesucristo. Y no solo que te vemos a ti, sino vemos lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Por tanto, Señor, ayúdanos en el día de hoy. Con humildad te lo imploramos, que tú nos ayudes a someternos diariamente a ti, porque tú quieres transformar nuestras vidas, Señor amado. Padre, te imploro que si hay alguien acá que nunca ha entregado su vida a ti, su corazón a ti, Señor, que hoy pueda ser el primer día del resto de sus vidas, Señor amado, que puedan entregar su mente,
que puedan entregar sus corazones, que puedan entregar su voluntad a ti, Señor amado, y que haya un nombre nuevo escrito en el libro de la vida. Señor, recibe la gloria, la honra y la alabanza. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén.